Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Y mire lo que dice después: mi alma rehusaba consuelo. Y qué tremendo, porque eso es lo que le sucede al pueblo del Señor. Queremos orar, queremos alzar las manos al Señor, clamar a Él por algo que nos está pasando, pero nuestra alma se rehúsa a recibir consuelo. Nuestra alma dice: no, quiero seguir así de la manera en la que estoy. Entonces, a veces por eso la insistencia del ministro cuando está acá al frente, que el pueblo clame, que el pueblo abra sus bocas, que abra sus labios y que pida a Él, que no sea solo la oración del ministro que está acá al frente, porque eso es lo que hace el alma se rehúsa a recibir el consuelo del Señor. Por más que uno sepa que necesita de Dios, el alma dice: no, vos vas a seguir así como estás, porque el alma está anclada o está atada al pecado. Entonces ahí es cuando el espíritu, aunque muchas veces sucede esto, que es nuestro espíritu el que nos dice: necesito la liberación, necesito que el Señor me toque, necesito que el Señor transforme mi vida, necesito que de una vez por todas Dios cambie el rumbo de mi camino. Pero el alma dice: no. El alma dice: no, así vas a seguir, así tenés que seguir. Por este mal camino, estas malas decisiones debes seguir tomando. Y esto como les dije, se linkea con el mensaje de esta noche. Porque el mayor problema que tenemos los cristianos es creer que la liberación es para otros y no es para mí. Eso nos ha sucedido a muchos hijos de Dios, que decimos: no, esta palabra no es para mí, esta palabra no, yo no la recibo, esta palabra le está sucediendo al otro. Siempre regalamos la liberación, siempre queremos regalar la palabra, lo que estamos escuchando del Señor. Y es como compartía Evelyn cuando predicaba, decía al principio, yo decía: no me veo, no, ese tema, ¿por qué es para mí? Y cuando a medida que iba estudiando y que iba escudriñando, dice que el Señor le decía: sí, es para vos. Todo lo que estás aprendiendo y todos estos puntos que yo te estoy revelando son para tu vida. Pero eso no sucede con el cristiano. El cristiano siempre piensa que la liberación es para otro, porque nuestra alma tiende a pensar: no, es un tema fuerte. El tema del mal carácter es fuerte, el tema del orgullo es fuerte y yo como cristiano no lo tengo. Lo tiene otro, lo tiene o mi hermano o allá afuera en el mundo, pero yo, ese tema es demasiado fuerte. Libre de la fornicación, no. Libre del adulterio, no. Si yo no me he acostado con otra persona, pero quizás viste y codiciaste a alguien que no era tu pareja, tu esposo, tu esposa. Y ahí uno también tiene que ser libre de esas cosas. Pero la religiosidad nos ha hecho creer que el cristiano no necesita ser libre. Y ese es el error más grande de la iglesia, de creer que un cristiano no puede ser libre de ataduras. ¿Cuántos cristianos, hijos de Dios, que se congregan, están atados al pecado? Y por miedo al enfrentamiento, por miedo al qué van a pensar de mí si lo confieso, qué van a pensar de mí si lo digo. Cristianos por años atados al pecado sin poder ser libres. Por eso el Señor nos está hablando fuertemente y le está hablando a su iglesia acerca de ser libres del orgullo, libres del mal carácter, libres de la depresión. Y en esta noche el Señor nos quiere hacer libres de la hipocresía. Porque eso es la hipocresía. Eso es la hipocresía, es decir que el otro necesita ser transformado y yo no. Yo estoy bien así como estoy, así tapadito mi pecado, tapaditos mis errores. Yo estoy bien, nadie se da cuenta. La hipocresía es el acto de afirmar, creer en algo, pero actuar de una manera diferente.
El hipócrita llena sus labios de mucha palabra, de mucha forma de ser, de cómo hay que vivir, de cómo se hacen las cosas correctamente, de cómo hay que pensar, pero él no vive de esa manera. Fuera del templo, fuera de la iglesia, él vive como uno del mundo. Su familia, sus hijos, sus vecinos, sus amigos se dan cuenta que no es un verdadero hijo de Dios, sino que es un hipócrita. Y por eso dicen, no, yo no voy a ir al mismo lugar a donde va esa persona, porque sé cómo es, porque veo cómo actúa, escucho cómo es con su esposa, con su esposo, con sus hijos. En la calle yo he visto las cosas que hace, por eso yo no quiero saber nada con el lugar a donde va él. Y a veces nosotros decimos algo que es cierto. Uno como cristiano, cuando alguien nos señala de esa manera y trata a la iglesia del Señor como hipócritas, uno dice, bueno, pero en tu trabajo no hay hipócritas también. En la calle no hay hipócritas. Tu grupo de amigos, no hay ninguno que sea hipócrita. Y uno dice, sí, es cierto, en todos lados hay hipocresía, pero el Señor a su iglesia la quiere hacer libre de eso. La palabra bíblica se deriva del término griego que se usa para actor. Entonces, literalmente, el hipócrita es aquel que usa una máscara. Es aquel que usa una máscara y finge ser alguien que no es. Vamos rápidamente a Mateo 7:5. Mateo 7:5. Dice así la palabra del Señor. Leo para no tardarme. Dice, hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien cuando estés sacando la paja del ojo de tu hermano. Y mire qué tremenda es la palabra del Señor, porque no dice que uno nunca debe decirle a un hermano cuando está obrando de mala manera, cuando está errando, cuando uno se da cuenta que realmente se hundió por completamente en el barro. La palabra del Señor no dice que uno no puede decirle a su hermano, pero dice primero debes fijarte en tu error, primero debes fijarte el pecado que hay en vos y luego podés obrar de esa manera. Pero el hipócrita no hace eso. El hipócrita primero señala, primero confronta. El hipócrita es aquel que cuando ve que un hermano se equivoca o cuando un siervo del Señor se equivoca, es el primero en sacarle ese error. Es el primero en sacarle ese defecto. Es rápido para eso. Para otras cosas está dormido, para otras cosas ni se da cuenta. Pero cuando tiene que sacar un error o decirle, estás equivocado en esto, ahí. Rápido, vivo, despierto, porque está constantemente esperando que otro caiga. Entonces, el hipócrita tiene demasiadas palabras en su boca y no sabe callarse, no sabe ubicarse. No entiende cuándo es el tiempo de hablar y cuándo es el tiempo de callar, porque le brota y le aflora esa necesidad de señalar al que se equivocó. Antes de pensar, yo me habré equivocado en algún momento, habré hecho esto en algún momento. No, para el hipócrita no puede controlarse, no puede controlar sus impulsos y menos va a poder controlar su lengua, porque es tremendo, porque él no puede manejarse incluso físicamente. La persona que tiene una máscara puesta es movido en todo sentido. Cuando escucha algo que no está de acuerdo o algo que no le parece que está bien, lo primero que hace es saltar como leche hervida, saltar así como un pururú. Y lo tiene que decir porque si lo calla siente que no está bien y siente no, y nos ponemos la máscara y decimos no porque el Señor me está moviendo a decirte eso. No, es porque no podés callarte, es porque no podés sentarte a analizar,
Es porque no podés esperar que pase el tiempo y que el Señor haga la obra. Y mira qué tremendo, porque el Señor dice hipócrita. Él no andaba con vueltas, el Señor no andaba con medias palabras tratando de acomodar las cosas. Y si nosotros nos sentimos que a veces somos así, que a veces no podemos contenernos y cuando vemos que alguien se equivoca, automáticamente tenemos que ir al hueso y decírselo, estamos siendo hipócritas. Por más que lo querramos disfrazar, y muchas veces decimos y nos excusamos diciendo, no es que mi personalidad es así, yo soy de decir las cosas, yo prefiero decir las cosas en la cara que decirlas por la espalda. Y eso no es tan así, no es tan así. Porque el Señor de verdad, Él es misericordioso con nosotros. Cuanto más nosotros con alguien que se equivoca de la misma manera que nosotros. Entonces a veces el decir, no, es que yo digo las cosas como son, es porque tenés mal carácter, es porque no podés dominar tu lengua y porque tenés hipocresía en tu corazón, porque no podés controlarte, no podés medirte. Entonces Dios le llama hipócritas a los que pueden identificar un problema en los otros y no en uno mismo. Por eso leí al principio el Salmos 77:2, porque dice, mi alma se rehúsa a recibir consuelo, y eso hace el alma del hipócrita. Se rehúsa a reconocer el área que tiene que ser transformada. La persona que tiene una máscara se rehúsa y se niega a reconocer su estado, el estado de su alma, cómo se encuentra. Por eso estuvo perfecto y realmente es guiado por el Espíritu ahora nuestro pastor cuando nos dijo, aquel que reconoce que no puede orar y que está teniendo obstáculos para la oración, que pase al frente. Porque uno puede decir, no, yo de acá recibo mi liberación. Yo acá donde estoy, el Señor me puede hacer libre porque el Señor está en todos lados. Y sí es cierto que el Señor está en todos lados, pero se trata de un acto de fe. Se trata de un acto de reconocer mi condición y decir, yo voy a doblegar mi orgullo. ¿Es vergonzoso? Sí. Quizás hay otros hermanos que se van a dar cuenta que me cuesta orar o que hay áreas que debo transformar y entregarle al Señor, pero dejo de lado mi orgullo, me quito la hipocresía y doy un paso de fe hacia el frente. Y ahí el Señor es cuando obra de manera hermosa y de manera gloriosa, porque uno está realmente dejándolo todo. Dejando la hipocresía, esa máscara de religiosidad, esa máscara de que está todo bien, de que estoy bien delante del Señor, yo la dejo y tomo la decisión de pasar al frente y recibir la liberación. Por eso uno no tiene que esperar a ser llamado a veces. Uno cuando reciba una palabra del Señor y si el Señor está confrontando tu alma con respecto a algo que se está ministrando desde acá, desde el altar, en el momento de la ministración, aunque el siervo no haya llamado al pueblo, uno debe tomar una actitud de fe y de decir, Señor, quiero rendir esto en mi vida y quiero pasar al frente. Y quiero que me hagas libre, no importa lo que piensen de mí, no importa. Yo sé que es más importante mi liberación. Es por mí, es por mi familia y es para la edificación de la iglesia. Amén. Por eso, como compartía con ustedes el día jueves, creo que hay muchos ciegos, paralíticos y cojos espirituales, porque no quieren doblegar su alma y su orgullo está siempre presente. Y es mentira, no es la vergüenza. Es mentira, no es la vergüenza, es el orgullo. Y eso también el Señor tiene que trabajar en nosotros. Entonces, como les decía, es el alma la que se rehúsa a entregar áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el alma sabe que si se rinde al Señor, su liberación está cerca.
El alma sabe que cuando está el espíritu necesitado de la palabra del Señor y necesitado de recibir esa liberación, sabe que eso está cerca. Entonces el alma empieza a poner las emociones a flor de piel. Empieza uno a transpirar quizás. Y son todas manifestaciones físicas, hermano, que a veces uno deja de lado y no le presta atención, pero son manifestaciones físicas que vienen por el alma, Entonces uno empieza a transpirar, no, que ya estoy transpirando mucho, que no voy a pasar, porque hay un dicho, pero como que el que está transpirando ya está, se condenó, ya se delató, ya se sabe que algo mal hizo. Entonces, o demasiada tristeza, demasiado llanto, que no me permite escuchar lo que el Señor me está diciendo, o vienen pensamientos, distracciones, incomodidad, una enfermedad, empiezo a sentirme mal de la panza, empiezo a sentir dolor de cabeza. Todas esas son manifestaciones del alma. No son cualquier cosa, ¿no? Por más que usted quiera tomarse un ibuprofeno, un Migral, está bien, se le va a curar en ese momento, pero cuando vuelva a haber una palabra con respecto a eso, te va a volver a saltar. Se va a volver a pasar eso, porque en ese momento uno debe reprender y renunciar a las emociones almáticas, a la vida almática, a que todo lo que sea espiritual siempre tenga un obstáculo del cuerpo. Siempre algo me sucede cuando sé que el Señor va a impartir una palabra donde mi alma va a recibir liberación, algo me pasa. O me golpeo, o me empiezo a sentir descompuesto, tengo ganas de vomitar, tengo náuseas, tengo incomodidad, me duermo, no puedo prestar atención. Bueno, ese es el alma que está queriendo decir no. Aléjate de ahí porque vas a ser libre. Ese es el alma que te está diciendo, no, dormite porque esta noche va a ser diferente y podés recibir la liberación. Ese es el alma. Entonces, el negar la realidad, muchas veces como cristianos caemos en esto, en negar la realidad, en negar nuestra condición, pero eso no nos exonera de vivirla. Por más que nosotros neguemos la realidad y digamos, no, yo no soy una persona que tenga mal carácter, porque nadie me lo dice. O no, yo no soy una persona almática, porque nunca he escuchado que alguien me diga que soy almático, o simplemente negar nuestra condición. Eso no nos hace libres o no nos demuestra que no tenemos problemas o que no tenemos áreas que entregarle al Señor. Entonces puedes pasar toda una vida negando que eres un mentiroso. Puedes pasar toda una vida negando que eres un mentiroso, pero el Señor sabe y conoce tu corazón. El Señor ha visto cada vez que has mentido, cada vez que no has podido decir la verdad, que no has podido presentarte a alguien sin mentir, a tu esposa, a tu esposo, a tu jefe, a tus hijos, al pastor, a los hermanos de la iglesia. Negalo toda una vida si querés, pero el Señor lo sabe. Bueno, a ellos el Señor los llama hipócritas. Podés negar que hay amargura en tu corazón. ¿Qué sucede todas las noches cuando estás solo, sola en tu casa, aunque estés casado y tengas hijos? ¿Qué sucede? Es normal que llore tanto, es normal que esté tan angustiado, tan angustiada, con tanta tristeza y tanta congoja. ¿Es normal? No, no es normal. No lo quieras tapar, no quieras ser hipócrita y decir, bueno, no es que me están pasando cosas, paso por semanas y semanas. A veces las mujeres tendemos a decir eso. Y mire mujeres, hasta psicológicamente está comprobado que las mujeres dicen que en sus días tienen mal humor, se enojan o lloran, cosas así. Comprobado psicológicamente que eso es mentira.
Entonces dejemos de usar eso como excusa para que nos aguanten un poquito más nuestros esposos o nuestros hijos, porque ya hasta la ciencia te dejó expuesta. Eso ya no lo podemos usar más, pero a veces las mujeres caemos en eso, en decir, no, que me entiendan, porque estoy en mis días. Entonces estoy muy enojada, y eso nos da libertad de tratar a nuestro esposo, a nuestros hijos como nosotros querramos. Algo me molestó o algo me hizo mal en el trabajo o alguien me hirió y eso me da la libertad de tratar a otros como yo quiera. No, no. El Señor nos tiene que hacer libres de la hipocresía, de esas máscaras que hacen que no podamos ser como el Señor quiere que seamos. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos hijos de Dios hay también que dicen que son libres del alcoholismo? Que no, yo no estoy anclado al pasado, no estoy anclado a un vicio, pero cada vez que debe comer o cada vez que tiene una juntada no puede controlarse y tiene que ir a comprar alcohol. Pero él dice, no, es que yo no soy un alcohólico. La verdad es que me siento libre de eso, pero ¿qué pasa que no podés controlarte, que no podés tener una cena o un almuerzo sin probar alcohol? Bueno, son todas cosas de la vida práctica que un cristiano debe analizar y no debe dejar de lado. Entonces, aunque lo niegues, podés vivir atado al pecado. Aunque lo niegues, podés estar atado a una mala costumbre que quizás vos decís, no, es que como viene de mis padres, es una costumbre que viene de mis abuelos, es una costumbre familiar, es normal, está bien. Bueno, quizás el Señor te está diciendo no, pero uno quiere tapar eso con religiosidad o cambiar el discurso, cambiar el cuento para que suene bonito, pero sigue siendo el mismo pecado, sigue siendo la misma atadura, por más que lo neguemos. Entonces eso hace la hipocresía, tapar todas las cosas constantemente, tapar la suciedad. A veces los hijos de Dios queremos barrer un poquito y dejar toda la mugre debajo de la alfombra, pero cuando la alfombra se levanta, se ve cada cosa, porque así es el alma. Así es el alma del ser humano, que tiende a querer que nadie descubra eso, que nadie lo vea. Y cuando se descubre o cuando comienza eso a notarse, cuando se levanta la alfombra en la palabra, cuando recibimos una palabra del Señor y como les decía antes, si automáticamente nos empezamos a sentir mal, nos sentimos incómodos, queremos salir de ese lugar y decimos, no, hoy la palabra no me gustó tanto. ¿Qué pasó? ¿De qué se estaba hablando en ese momento que decís que no te gustó, que no le querías recibir? ¿De qué se estaba hablando? Que el Señor nos libre de la hipocresía, de la religiosidad, amén. Vamos a Mateo 15, del 7 al 8. Mateo 15, del 7 al 8, dice así: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces aquí vemos que el profeta Isaías denunció en su tiempo a los hipócritas y les dijo que era al pueblo de Dios el que le estaba diciendo, de sus labios salen palabras que dicen adorarme, que dicen exaltarme, que dicen que yo soy su Dios, pero su corazón está completamente lejos de mí. Su corazón no está cerca de mí. Y siglos después Jesús también lo hizo y denunció a los fariseos de su época, denunció a los religiosos y también les dijo hipócritas. Y miren, Juan el Bautista los llamó generación de víboras a las multitudes que venían a él para ser bautizadas, pero solo lo estaban buscando por lo que Jesús les ofrecía, pero no porque realmente se estaban rindiendo ante el Rey de Reyes, porque no lo reconocían en realidad.
No lo reconocían como el Mesías que había venido a salvar al mundo. Simplemente lo veían que hacía milagros, que hacía cosas buenas y querían acercarse a él por conveniencia, pero no estaban reconociendo autoridad sobre Jesús. Entonces, por eso esa generación era llamada hipócritas, generación de víboras, que con sus labios decían una cosa, pero vivían y actuaban conforme a su carne, conforme a como ellos querían, a como a ellos les nacía y no conforme a la ley. Miren, Jesús también, como les dije, tomó una postura firme con respecto a estas personas y los llamó lobos vestidos de ovejas, sepulcros blanqueados, serpientes y también generación de víboras. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cómo estos siervos han tomado esas actitudes de las personas, no los calificaban con cosas simples o con cosas que eran fáciles de tragar. Cuando yo veía todo esto, el Señor me decía, la hipocresía es un pecado diabólico. La hipocresía hace que el Señor aborrezca esas actitudes, que el Señor no pueda contener esa necesidad de denunciar a los que son hipócritas, a los que son víboras, a los que son lobos vestidos de oveja. Es un pecado que hace que contamine al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Por eso siempre es necesario que se levante una voz profética, que escuche lo que Dios está diciendo y que reconozca, no, vos no venís de Dios. Vos sos, por más que estés metido entre nosotros, sos un lobo vestido de oveja. Por más que esté metido entre nosotros, que digas adorar al Señor, vos venís por parte de Satanás. Venís por parte de otro Señor, no de mi Dios. No estamos trabajando para el mismo Señor. Entonces siempre en esa generación va a ser necesario que se levante una voz profética. Y esto puede abrumar a muchos religiosos o a muchos que quizás tienen ahí el espíritu medio que está flaquito y que no tiene vigor y que no se anima a decir las cosas como son. Y cuando escucha que hay un ministro que denuncia esas cosas, no, estás hablando muy fuerte. No, cuidado que es peligroso. Cuidado que si te escuchan que vos hablás de una generación de víboras, cuidado que si vos hablás de lobos vestidos de oveja, no te van a querer escuchar, no te van a querer seguir. Pero el que es profeta de Dios, el que escucha la voz del Señor, debe callar esas voces y escuchar lo que dice el Señor y denunciar eso, porque así mientras están los lobos, hay ovejas que están siendo perdidas, hay ovejas que están siendo dispersadas, hay ovejas que están siendo confundidas, porque hay lobos vestidos de ovejas, y eso debe ser denunciable, eso debe ser denunciable públicamente y cuanto más espiritualmente. Entonces, la hipocresía es una potestad. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un espíritu, de un espíritu. Aquel que es hipócrita es amable, es amistoso, es seductor. Puede hacer que las personas lo escuchen, acapara la atención. El que es hipócrita puede ponerse una máscara tan bonita que tiene gracia. Entonces esa oveja que no discierne y esa oveja que no escucha la voz de su pastor se tienta a escuchar lo que está diciendo este lobo. Tiende a escuchar lo que está diciendo la persona hipócrita. Y como es un espíritu, la persona que lo escuche puede también recibir ese espíritu.
Entonces que el Señor nos haga libres de eso a nosotros, a la iglesia del Señor. Dejemos de vivir como que todo está bien, como que no me está pasando nada. Dejemos de vivir de esa manera y de una vez por todas pongamos delante del Señor nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, esas cosas feas y desagradables que incluso a nosotros de solo recordarlo nos da asco, nos da repulsión. Pongámoslo delante del Señor y ya de una vez por todas saquémonos la hipocresía. Amén. Mateo 6, del 16 al 18, yo voy a leer en la versión NTV. Mateo 6, del 16 al 18, dice así: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará, dice el Señor. Entonces, que el Señor nos libre de ser esas personas hipócritas que todo quieren demostrarlo, que todo quieren exponerlo, su caridad, su amabilidad, todo están constantemente queriendo que los demás lo vean. Entonces hace algo por alguien y lo tiene que publicar en Facebook. Hace algo por alguien y ya todos lo tienen que saber. Yo hice esto por esto. No, porque en tal año yo hice esto. ¿No han conocido personas así que constantemente hablan de sus logros, de sus propias glorias? Constantemente hablan de todo lo bueno que han hecho por las personas, de todo lo bien que han hecho. Bueno, así hay muchos en el conglomerado evangélico, como siempre decimos, que se manejan así, siempre hablando de todo lo bueno que han hecho. Y cada vez que hacen algo que a los ojos de las personas está bien y es aplaudible, lo tienen que demostrar. Y los demás lo tienen que ver porque si no, no se siente bien. Esas son las personas hipócritas. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Y hermanos, no seamos hijos de Dios que venimos aquí, nos congregamos, alzamos nuestras manos, pero realmente después en nuestros hogares, en la calle, en el trabajo, somos otras personas. Las personas que constantemente quieren ponerse una máscara y demostrar que son otra cosa, esas personas lastiman al pueblo de Dios, porque el Señor termina sacando a luz siempre la personalidad de la gente. El Señor siempre expone a la luz las tinieblas. Entonces aquel que es movido por la hipocresía, tarde o temprano va a ser expuesto. Y eso va a traer dolor al cuerpo de Cristo. Eso va a traer dolor al ministro que te estaba dando quizás seguimiento o al ministro que quería acercarse a vos y siempre ponías una máscara. No, estoy bien, pastor, estoy ferviente en la oración, me encanta congregarme, estoy feliz, pero en realidad había mucha basura debajo de su alfombra. Pero como siempre quiso ponerse esa máscara de que todo estaba bien, después, tarde o temprano, todo sale a luz. Y no es para alegría. No es que uno dice, mira, terminó quedando en evidencia lo que es. No, eso no es lindo, porque era contado entre el pueblo esa persona. Era contado entre los hijos del Señor, era contado entre la iglesia como alguien importante, no por el puesto que tenga, sino por su vida en sí, porque todos nos amamos, ¿o no? Todos nos amamos, amén, los unos a los otros. Bueno, ¿no sería doloroso descubrir que la persona que está al lado tuyo todo este tiempo ha tenido una máscara?
sería muy doloroso. Es horrible. Por eso les dije, es un espíritu diabólico. Es un espíritu diabólico porque eso hace Satanás. Se apodera de las personas o toma a las personas para que puedan meterse y escabullirse entre el pueblo del Señor y causar heridas y lastimar. Entonces, si hoy reconocemos que muchas veces hemos sido hipócritas o hemos tenido actitudes de hipocresía, reconozcámoslo y digamos, Señor, ¿cuántas veces yo he venido acá y he adorado y he levantado las manos, he sonreído, he abrazado y cuando me di vuelta hablé mal de mi iglesia, hablé mal de mis hermanos, hablé mal de los siervos de Dios? ¿Cuántas veces lo hice, Señor? Hoy limpiame quítame esa máscara, quítame la hipocresía, porque yo quiero servirte a ti, Señor, quiero ser usado por ti. Amén. Entonces, unos puntos a tener en cuenta. El hipócrita tiene miedo de mostrarse tal cual es porque sabe que puede ser rechazado. El hipócrita, por donde se mueva, siempre va a tener que ponerse una máscara porque sabe, se da cuenta que si las personas ven cómo es él en su carácter, qué palabras usa para referirse a las personas, si los demás en el grupo donde se mueve ven cómo son sus actitudes, lo van a rechazar. Entonces, prestemos atención, Iglesia del Señor, y sepamos tener discernimiento cuando hay una persona que está poniéndose máscaras para estar con nosotros. Y nosotros no seamos de esas personas que donde nos movamos, a donde vamos, a donde nos sentamos con las diferentes personas con las que charlamos, nos ponemos máscaras. Un día estamos con un hermano y hermano, yo te amo, qué lindo que estés en la casa del Señor, qué lindo ser tu amigo, qué lindo estar con vos. Y cuando vamos con otro hermano, no, porque ese hermano a mí no me cae bien. ¿Viste lo que hizo? ¿Viste lo que dijo? Eso es hipocresía. Eso es ponerte una máscara para querer caerle bien al otro. Entonces el hipócrita siempre tiene miedo a mostrarse tal cual es porque sabe que va a ser rechazado. Y como les dije, se va poniendo máscaras de acuerdo al entorno en el que se encuentra. Mire y preste mucha atención a esto porque el hipócrita adula personalmente, pero en lo íntimo destruye. El hipócrita cuando te ve, te va a decir qué lindo que estás, qué bonita que estás, qué buena que sos, ay, qué buena amiga, qué buen amigo, confío en vos, sos el mejor, el Señor te usó, qué gran mensaje, pero después, no, a mí no me gustó. La verdad es que a mí no me gustó cómo habló, cómo se dirigió, cómo se vistió, así es el hipócrita. Cara a cara es un adulador y te va a decir solo las cosas buenas. Pero cuando está con sus íntimos, que sus íntimos, con sus íntimos tiene la confianza de hablar y de decir las cosas, va a decir todo lo contrario. El hipócrita también levanta, pero en la intimidad derrumba y se ocupa de destruir. Eso que con sus propias palabras supuestamente edificó y levantó en la intimidad, se ocupa de hacerlo añicos y de derrumbarlo y de destruirlo. Y dice, no, porque pobre, no le iba a decir la verdad, ¿no? Eso es mentira, eso es porque sos un hipócrita, porque no te animás. O no te animás a decir la verdad o no podés contener cuando ves el error, no te podés contener cuando ves el error en otro. Entonces, al hipócrita, en resumen, le pesa la verdad, no la soporta, como los fariseos. Los fariseos no lo soportaban a Jesús, no lo podían escuchar, no podían verlo caminar y ver las cosas que hacían, porque Él, dice su palabra, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces los fariseos no soportaban a la verdad, al que era verdad, al que todo lo que decía de Él no salía nada con error.
Ninguna equivocación salía de sus labios. Él era perfecto en todo lo que hacía, en todo lo que decía. Entonces, como él era verdad, los hipócritas fariseos no lo querían, no lo soportaban. Entonces el hipócrita hace eso, no soporta la verdad. Por más que se le esté diciendo, no, mira, no estás actuando bien. O esto que estás diciendo no es así. Así como estás pensando no es de la mejor manera. El hipócrita va a querer confrontarlo automáticamente y no va a querer reconocerlo porque no soporta, no quiere, niega la verdad. Como ha vivido siempre con máscaras de mentira, aparentando ser alguien que no es, cuando aparece alguien o cuando aparece la palabra que es la verdad, se siente incómodo, se siente incómoda. Señor, ¿cómo vencemos la hipocresía? ¿Cómo vencemos en el nombre de Jesús la hipocresía? Primero, reconocer que necesitamos a Cristo. Reconocer que Cristo es el Salvador, que Él murió y resucitó. Porque entonces si estamos y sabemos que somos hipócritas, podemos, como es un espíritu, podemos asociarnos directamente a como eran los fariseos, que no reconocían a Cristo. Entonces, si hoy yo sé que he sido hipócrita por mucho tiempo o que estoy viviendo en hipocresía, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Y uno dice, bueno, pero yo ya acepté a Cristo. Bueno, pero reconcíliate con Él. No está de más, no está de más siempre pedirle al Señor que te perdone de tus pecados y que te puedas acercar de nuevo a Él, que te puedas acercar al trono de la gracia. Reconócelo a Él. ¿Cómo vencemos la hipocresía? Sabiendo que solo Cristo nos perdona de nuestros pecados y no nos jactemos en lo que hemos hecho, en cómo hemos sido nosotros, en qué tan buenos somos, en qué tan buena crianza hemos tenido o en nuestras glorias pasadas, en lo que he hecho en el pasado. No nos jactemos de eso y reconozcamos que solo Cristo, Él nos limpia de nuestros pecados. Y por último, podemos vencer la hipocresía y todas las cosas que tienen que ver con liberación nos llevan automáticamente a esto. Présteme atención, hermano. Todo lo que tiene que ver con liberación del alma, de esas cosas que están ancladas a nosotros, todo tiene que ver con lo que le voy a decir ahora, porque ya lo mencioné y lo dije el jueves, hoy lo vuelvo a repetir. Aquel que quiere ser libre del odio, de la amargura, de la idolatría, del orgullo, de la depresión, de la hipocresía y de todo lo que a usted se le venga a la mente, el que quiere ser libre debe reconocer autoridad. Siempre, siempre. Hermano, hasta que no reconozcas autoridad, no vas a poder ser libre, porque es tu autoridad la que te va a soltar. Es tu autoridad la que tiene autoridad del cielo y autoridad delegada para desatarte, para romper los yugos, para romper las cadenas. Va a ser tu autoridad espiritual. Por eso siempre les digo, por más que uno se pase, y se los digo porque así era yo, y veía videos en YouTube y buscaba conferencistas, buscaba a congresos, buscaba congresos donde se hable de este tema y buscaba a esa mujer que yo quería admirar y que quería seguir y hablaba de ese tema. Yo decía, qué lindo, pero yo no pude ser libre hasta que no tuve autoridad espiritual que me trajo libertad. Por más que yo haya pasado mucho tiempo buscando y leyendo personas que hablaban de determinados temas, hasta que no tuve un padre espiritual, no pude recibir esa liberación completa. Y por más que el alma se tranquilizaba por unos segundos y decía, bueno, por ahora no la voy a molestar, para que piense que eso ya pasó, para que piense que ya está bien. Al tiempo volví a salir
al tiempo volví a salir. Entonces la liberación va a venir cuando reconozcas autoridad. Cuando delante de tu autoridad te puedas mostrar tal cual sos y no tengas temor, porque no te va a condenar, no te va a juzgar, sino te va a ayudar a salir adelante, te va a ayudar. Se trata de desnudar el alma espiritualmente. Se trata de desnudar el alma y que pueda ver esas cosas que no nos animamos y que ni siquiera nuestro esposo o nuestra esposa nos animamos a contarle y a confesarle. Tu autoridad espiritual te va a escuchar y con guianza del Espíritu Santo te va a dar libertad, pero debes desnudar tu alma. Muchas veces el ministro del Señor sabe que alguien le está hablando y no está siendo completamente sincero. Muchas veces el ministro sabe que la persona que te está hablando tiene una máscara puesta, pero ese ministro no puede hacer nada hasta que esa persona no reconozca su condición y no reconozca que tiene una máscara puesta. Ese ministro no va a poder traer libertad hasta que el alma no se doblegue, hasta que el alma no diga: yo reconozco que necesito ayuda, yo reconozco que necesito ser transformado, que necesito ser transformada. Una vez que uno se presente tal cual es, ahí el Señor va a derramar unción sobre el ministro que te cubre y va a desatarte, incluso de cosas que ni vos sabés, incluso de cosas que ni vos tenés en la memoria. El Señor lo va a usar para libertarte. El Señor lo va a usar para sacarte de Egipto, para sacarte de Babilonia, pero debes reconocer autoridad. Entonces es permitir que el ministro que el Señor obre en nosotros a través del ministro. Como por ejemplo Noé, cuando se emborracha y físicamente Noé se emborrachó y dice la palabra que estaba desnudo. Entonces su hijo menor, cuando lo vio, lo primero que hizo, en lugar de hacer algo por su padre que se encontraba en esa condición, su hijo menor lo vio y fue corriendo a decírselo a sus hermanos. Lo acusó, lo señaló. Entonces, alguien que no es tu autoridad espiritual y alguien que no es guiado por el Espíritu Santo, cuando vos desnudes tu alma, lo primero que va a hacer señalarte. Lo primero que va a hacer es ir a contarlo, es señalarte con el dedo y no ayudarte. Y muchas veces hay, como dice el refrán, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Entonces hay hijos de Dios que no se animan a desnudar su alma con un ministro, porque cuando lo han hecho les ha ido mal. Porque cuando lo han hecho con un hermano de la iglesia o con otro ministro, toda la iglesia sabía. Y eso ha traído heridas. Entonces la persona no puede demostrarse tal cual es y tiene que ponerse una máscara de hipocresía porque le da vergüenza, le da temor confesar y mostrarse tal cual es. Pero bendito sea el Señor que hay ministros que son genuinos de Dios, porque dice la palabra del Señor que cuando este hijo menor fue a acusar a su padre, a señalarlo, a dejarlo en vergüenza por cómo se encontraba, dice que sus dos hijos fueron hacia donde estaba su padre, pero de espalda, sin ver su desnudez, sin avergonzarlo, de espalda lo cubrieron. Eso hace un ministro del Señor. De espalda te cubre, te pone un manto para que no quede expuesto tu pecado delante de la congregación, delante de tu familia, sino que te va a sanar y te va a decir: ya no es necesario que tengas tantas máscaras. Ya no es necesario que actúes de una manera que vos no sos. Ya no es necesario que finjas ser alguien que Dios no te hizo así. Ya no es necesario porque yo vine a cubrir esa falta.
Y eso lo hizo primeramente el Señor. Él cubrió nuestro pecado. Él los olvidó, Él los echó al fondo del mar. Entonces la hipocresía va a ser vencida con una autoridad que tenga el Espíritu de verdad sobre él, que sea guiado por el Señor y que se ocupe de no señalar, de no maldecir, de no condenar, sino sin dejar expuesta esa condición. Va a proceder a la liberación, va a proceder a la transformación. Y hay cosas que llevan tiempo, hay cosas que llevan años, hay cosas que tienen que ver con un proceso. Entonces, mantengámonos siempre cerca de aquel que nos va a hacer libre. Mantengámonos pegaditos a aquel que el Señor va a usar para traernos libertad. Porque el alma, como leíamos al principio, el alma se rehúsa a la consolación. El alma va a querer que estés lejos del ministro de que te va a traer libertad a tu vida. El alma va a decir no por vergüenza, no por miedo, no por qué dirán. Aléjate, no estés cerca. Escabullite entre las ovejas, dispersate, mantenete ocupado pensando en otras cosas. Eso va a ser el alma para que una vez más, cuando sea el culto, te vuelvas a poner la máscara de religiosidad y vengas a la congregación. Pero hoy el Señor nos quiere hacer libres de eso. Amén. Y nadie está exento de eso. Nadie. Nadie puede decir, no, a mí no me va a pasar, porque yo soy re humilde. Ya cuando dijiste eso, hermano, ya ahí ya sabemos que no hay humildad y que podés estar ahí gestando un espíritu de hipocresía. Me dice amén la iglesia, lo recibe con humildad y sabiendo que el Señor de verdad nos quiere hacer libre. Amén. Nos ponemos de pie. Entonces ahí puestos en pie decimos amén a la palabra. Hermano, siento que liberé un pitbull esta noche, Siento que nos vamos afeitados, desparasitados. Hermano, ríase mejor, porque estuvo tremenda la palabra. El Señor me hablaba que, claro, cuando nosotros hablamos de hipocresía, nos imaginamos a alguien muy malintencionado, y los hay. Hay hipócritas que son malintencionados. Luego el Señor me hablaba a través de mi esposa que hay hipócritas que no son malintencionados, sino que son cobardes. Y hay hipócritas que no son malintencionados, sino simplemente están heridos. Y el Señor nos hablaba acerca de cuando nos ponemos máscaras porque ya tuvimos una mala experiencia. Hay distintos tipos de hipócritas. Tenemos que pedirle al Señor que nos clasifique en alguno de los tres y que nos diga, vos sos de este, vos sos de este, vos sos de este. Pero de cualquiera nos va a sacar el Señor. Amén. Cuando las palabras son así duras, generalmente el evangélico se enoja y dice, no, yo no. El que dice yo no es el que es. No hay de otra, hermano. El que dice que no, ese es. Porque lo que necesitamos es humildad. Decirle, Señor, la verdad, ¿sabe qué? Sí soy. Entonces hay una mala combinación. Encima hipócrita, orgulloso. No, hermano. Si el Señor nos dice hipócrita, por lo menos humildes seamos también. Y sí, Señor, es cierto. Hoy me hablaste, me confrontaste, pero quiero que me laves con el agua del lavacro. O sea, es que en el tabernáculo de Moisés estaba el lavacro, hecho con los espejos de bronce de las mujeres. Y ese lavacro era para que el ministro, el sacerdote, pudiera ver su condición antes de entrar a un lugar más santo. Entonces, si él se veía que no estaba en condición, que su barba estaba desarreglada, que él estaba sucio, él no podía entrar hacia un lugar más santo. Entonces, ese lavacro con el agua es la palabra. Entonces, la palabra lo que hace es ponerme de frente a un espejo
Y hermano, si en un momento yo sentí que me ardió, es porque en el espejo estaba yo, hermano. Y ese montón de cosas sucias no era el del hermano de al lado, era mi cara. Lo lindo incluso del Antiguo Testamento es que el lavacro no solo era para mostrar la condición del ministro, sino también que le ofrecía la herramienta para lavarse si estaba sucio. Entonces, eso es lo lindo de la palabra. La palabra no solo nos muestra nuestra condición, sino que también nos limpia de lo que nos ha mostrado que estamos sucios. Entonces, si el Señor hoy nos ha mostrado que hay hipocresía dentro nuestro, la misma palabra nos va a limpiar. Amén. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra. Quisiera escuchar una gratitud del pueblo por la palabra, decirle gracias, Señor, porque sí fue fuerte, Señor, esta palabra, pero yo la recibo, Señor. Yo prefiero que me llames al arrepentimiento a que guardes silencio, Señor. Yo prefiero que me retes, que me tires las orejas, que me disciplines antes que no me hables. Yo, aunque sea para retarme, pero quiero que me hables, Señor. Y hoy doy gracias, Señor, porque me hablaste. Hoy me llamas al arrepentimiento, Señor, y quiero pedirte, Señor, que me ayudes y me limpies con tu sangre, que me limpies con tu misericordia de todo tipo de hipocresía, Señor. Vamos, la iglesia con sus manitos, con su voz, diga: quiero renunciar voluntariamente a la hipocresía. Quiero renunciar, Señor. Quiero que me quites las máscaras. Ya no quiero llevar máscaras, Señor. Quiero, Señor, ser un hijo tuyo genuino, honesto, sincero, transparente, Señor. Por favor, Padre, purifícame, Señor, purifícame y quítame todo tipo de máscaras, Señor. Hoy, antes de terminar este tiempo, vas a decirle al Señor: hoy yo me expongo a la luz de la palabra. Yo solito vengo y me expongo delante de tus ojos, Señor. Y ya sé que vos ya viste mi condición. Yo ya sé que vos sabés cuál es mi verdad. Pero quiero, Señor, acercarme confiadamente al trono de tu gracia. Y hoy vengo a pedir socorro para ser liberado de todo tipo de orgullo y de hipocresía. Por favor, Señor, decile: limpiame, lavame, arrancalo de mi alma en el nombre poderoso de Jesús. Lo he recibido por la fe esta noche. Amén, amén y amén. Damos un cariñoso aplauso a nuestro Dios.